También nos ha hablado de generación distribuida y su función para integración de energías renovables. Nos ha hablado de autoconsumo como integración de energías renovables. Nos ha hablado de comunidades energéticas como integración de energías renovables. Nos habló ahora al final, no me dio tiempo a apuntarlo, de vehículo eléctrico como integración de energías renovables. Integración de energías renovables. El reto. Y en ese reto viene la siguiente presentación a cargo de Santiago Díaz, que justamente se titula Integración de energías renovables con tecnologías del hidrógeno, almacenamiento energético y vector para aplicar energías renovables en el transporte. Pero principalmente, y hay que poner el énfasis en la primera parte de todo este título de la presentación, que es integración de energías renovables, y llevamos 2 charlas hablando de eso. Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha? ¿Ahora? ¿Se me escucha? Perfecto. Buenas tardes a todos. Efectivamente, la integración de energías renovables es muy importante y es clave en nuestros sistemas energéticos, sobre todo en los sistemas insulares. Y de eso trata un poco, ¿vale? En este caso vamos a hablar de otra tecnología que consideramos que es muy importante, que es el hidrógeno. Digamos que el hidrógeno estuvo de moda en el año 2007 y demás, luego hubo un frenazo y parece que ahora se ha vuelto a activar todo, cosa que nos alegramos. Y esperemos que esta vez sí que sea definitiva y se pueda sacar adelante proyectos que sean no solamente desde el punto de vista de la investigación potente, sino también al desarrollo comercial, ¿vale? En este sentido, lo primero que nos gustaría hacer es hacer una pequeña introducción de por qué es importante, ¿vale? Y esto también de la integración de la energía renovable, de por qué se debería apostar por este tipo de tecnologías, ¿no? Actualmente, como saben, tenemos unos sistemas energéticos que están específicamente basados en el uso de combustibles fósiles, ¿vale? El 80% de la generación de Canarias se está cubriendo con combustibles fósiles, el otro 20% lo estamos cubriendo con energías renovables, pero tenemos que aspirar hasta esa total descarbonización que se ha fijado como objetivo a nivel de Canarias hasta el año 2040, ¿no? Aquí pueden ver en esta parte de la presentación que realmente está aumentando ese objetivo, ¿no? O mejor dicho, lo que se ha ido consiguiendo. Antes del año 2017 las cifras estaban por debajo del 8% de cobertura de demanda mediante energías renovables. Ha ido aumentando progresivamente, estamos cerca del 21,7 hasta octubre de este año, ¿vale? Lo cual es indicativo de que estamos mejorando. Sin embargo, el crecimiento tiene que ser incluso superior si queremos llegar a eso que estamos planteando, ¿no? O lo que se está planteando en modo general para toda Europa y también para España, ¿no? Entonces, si se fijan en la presentación, lo que se está planteando es que la fuente principal son los combustibles fósiles. Se está intentando cambiar de esos combustibles fósiles como fuente principal a fuente secundaria, la cual solamente se utilizaría pues, para dar cobertura al sistema cuando, sobre todo, los servicios complementarios, o sea, servicios que no sean capaces de aportar las energías renovables en un momento determinado, ¿no? Dependiendo también de nuestra disponibilidad, ¿no? Ese 20% en generación de energía eléctrica, si hacemos un balance de sistema, lo que nos arroja fundamentalmente es un 2% de cobertura de energías renovables en las energías finales, ¿vale? ¿Y esto por qué ocurre? Pues fundamentalmente por el transporte. Tenemos un gran consumo del transporte y ese consumo del transporte, ahí tienen los números en cifras en TEP, en toneladas equivalentes de petróleo, es muy bajo la participación de las energías renovables en el total del sistema. Tenemos que buscar mecanismos que nos permitan pues, descarbonizar el sector de transporte y esa es su importancia, ¿no? Aquí tienen una diapositiva también de los números generales en cuanto a potencias, no solamente potencias del sistema, que es lo que se muestra allá, sino el total de vehículos que tenemos descarbonizados a la fecha, ¿no? Hasta la fecha. Se dice ahora mismo, en el año 2020, que fue el último anuario energético de Canarias, teníamos como 681 megavatios. Esta cifra ha aumentado en los últimos años. Para que se haga una idea, se ha aumentado en torno a unos 170 megavatios más de esa cifra de lo que está ahí. Esto está para que se hagan una idea. De la eólica onshore estamos en unos 580, de la fotovoltaica en 205 y también en autoconsumo estamos en los 56 megavatios, ¿vale? Esa es la suma total que nos hace llegar hasta esos 170 de más, ¿no? El objetivo a futuro, como comentábamos anteriormente, era un sistema que sea pues,
es un cambio completo de estructura, ¿vale? Para que se hagan una idea. Decíamos que las energías renovables tienen que ser la fuente principal. Habrá una parte importante que no se podrá integrar directamente en el sistema. Lo que requiere es que esos vertidos los podamos gestionar. ¿Cómo los gestionamos? Pues tenemos distintas opciones. Opciones como, por ejemplo, los sistemas de almacenamiento a gran escala, que son muy importantes. En este caso, pues, en esta isla se está promoviendo Girasoria. Se están planteando también otras alternativas de almacenamiento a gran escala en otras islas, ¿vale? La batería, ¿vale? Y el hidrógeno verde. El hidrógeno verde, además, digamos que tiene la capacidad de llegar a algunos sectores en los que la electrificación pues, no es tan competitiva, ¿vale? Y me refiero sobre todo a los vehículos que son demasiado pesados, ¿vale? Nosotros solemos establecer un límite sobre los 3.500 kilogramos, ¿vale? Los vehículos ligeros, pues el vehículo eléctrico pues tiene bastante sentido. Cuando vamos a un autobús, pues estaríamos hablando de que ese autobús necesitaríamos cargarlo durante muchísimas horas y con cargadores súper rápidos, ¿no? Que también suponen ciertos problemas para la estabilidad del sistema. Entonces, ¿qué alternativas existe? El uso del hidrógeno de manera directa. Si nos vamos ya a otros eslabones, como por ejemplo la aviación o el transporte marítimo, incluso habría que ir más abajo todavía e intentar producir combustibles de síntesis, ¿vale? En este sentido, por ejemplo, para el sector marítimo, lo que se está planteando como primera solución, sobre todo aquí en Canarias, es el uso de combustibles como el amoníaco, ¿vale? Para el sector del transporte aéreo, pues lo que se está planteando es incluso sintetizar queroseno, ¿vale? Existen determinados procesos. Básicamente, si tenemos el hidrógeno como una de las fuentes principales y luego, por el otro lado, tenemos alguna fuente de CO2, por ejemplo, la recuperación del CO2 de las plantas de biogás, esa combinación del CO2 con el hidrógeno se puede hacer en una planta que se llama Fischer Tropsch, un proceso químico que lleva muchos años inventado, y producir e-fuel. Y ese e-fuel nos permite producir queroseno sintético, ¿vale? Entonces, digamos que existen fórmulas. Es cierto que esas fórmulas también son bastante costosas, pero como decían en la primera ponencia, antes no era rentable las gasolinas y después lo llegó a hacer, ¿no? O sea, esto es una cuestión de ir caminando. Es más, el hidrógeno hasta hace un año decíamos que no era rentable, ahora veremos las cifras a ver si no es rentable. ¿Vale? Estas serían las cifras de cómo quedaría el panorama o debería quedar el panorama en el año 2030, ¿vale? Según el Plan de Transición Energético de Canarias, que fue presentado por allá por el mes de marzo, ahora mismo está en exposición pública, y que básicamente lo que plantea es llegar al objetivo de unos 3.400 megavatios. ¿Esto qué supone? Pues continuar con el ritmo de crecimiento de estos 200 megavatios año para llegar a ese objetivo, ¿vale? Al fin y al cabo, si no conseguimos ese objetivo, o sea, de ir paso a paso, ir aumentando las renovables, pues la descarbonización no será posible. Entonces, hay que ir fomentando a todos los niveles, tanto desde el punto de vista público como desde el punto de vista privado, ¿vale? En cuanto al número de vehículos, pues también, o sea, la idea es que se llegue hasta una descarbonización del 5% del número de vehículos de Canarias para el año 2030, ¿vale? Esas son las cifras generales. Y aquí pueden ver, pues, lo que se ha planteado ahí, ¿no? Estaríamos hablando de que si se consigue ese objetivo, la cobertura de demanda mediante energías renovables podría ser del 60%, 62% en la demanda eléctrica. Para el resto de la demanda, o sea, la demanda global, estaríamos en el 29%. Todavía nos faltaría camino para llegar al año 2040, para que se hagan una idea, ¿vale? Aquí están las cifras por cada uno de las islas, de cómo quedaba repartida en esa planificación. Y bueno, simplemente a modo introductorio de cuál es la situación y por qué es importante esto, ¿no? La realidad es que cuando intentamos instalar energías renovables, aquí en Canarias la mayor parte de estas energías renovables es de carácter no gestionable. Viene a ser la eólica, la fotovoltaica. Tenemos que buscar mecanismos de integración. Y esos mecanismos de integración pasan por el uso de sistemas de almacenamiento energético. Tenemos desviaciones. Aquí tienen el comportamiento de una planta fotovoltaica que tenemos abajo en Pozo Izquierdo, en nuestras instalaciones. También de un parque eólico. Puede ser endemoniado si no somos capaces de controlarlo, ¿vale? Y esta es quizás la principal limitación máxima en los sistemas eléctricos canarios, que están todos
no conectados entre ellos, tampoco estamos conectados con el continente, lo que supone más restricciones, ¿vale? En comparación con, pues, por ejemplo, el sistema energético nacional. En el sistema energético nacional ya estaban por el 40%, 45%. Aquí en Canarias todavía no. Y esta es una de las razones, ¿vale? Y realmente la razón fundamental, ¿vale? Por eso es importante optar siempre por el uso de sistemas que nos permitan gestionar. Nosotros, a nivel de ITC, solemos trabajar en estas 5 líneas fundamentales, ¿no? Hablábamos primero de la estabilidad del sistema. Toda instalación que pretenda ser puesta en marcha necesita los estudios de estabilidad. Esos estudios de estabilidad son fundamentales. Te permite valorar no solamente el comportamiento del sistema, sino verificar si necesitas determinados equipos que, pues, por ejemplo, el cambio de la configuración de los transformadores, de los taps, o incluso cuando energizas las instalaciones, cómo puedes arrancar esas instalaciones, porque si no, pues directamente no arrancan, ¿vale? La mejora en la predicción energética. Esta mejora en la predicción energética lo que nos permite es acotar las necesidades de generación térmica, ¿vale? Si son la principal fuente de servicios complementarios, pues es la que podríamos utilizar como primera espada, ¿vale? Porque a nivel de costes es muy competitiva, ¿vale? La siguiente podría ser la gestión de demanda. Tiene un mayor coste de la que comentábamos anteriormente, que es la predicción energética, pero la predicción energética en sí tiene más limitaciones que la gestión de demanda. Gestión de demanda puede ser el caso que comentaba anteriormente Jan, o sea, el uso del vehículo eléctrico. Ese vehículo eléctrico te permite, en ciertos momentos, cuando tienes excesos de producción, aumentar la demanda en un momento determinado o reducirlo, ¿vale? Recientemente acabamos de instalar en nuestras instalaciones de pozo izquierdo 3 puntos de recarga V2G, ¿vale? Son los primeros que se han instalado y la idea es intentar hacer pruebas incluso de aumentar la potencia en un momento determinado, ¿vale? O sea, permite ese tipo de juego, ¿vale? El almacenamiento energético vendría a ser el otro eslabón, el que prácticamente todo el mundo conoce, es más caro, ¿vale? Pero tiene más capacidad. Entonces, digamos que están ordenados desde más barato a más caro, de menor capacidad a más capacidad. Y las microredes, que es lo que comentaba Jan anteriormente, pues vendría a ser, o la generación distribuida, como el compendio de todas estas tecnologías, ¿vale? A nivel de sistemas energéticos hay que tener en cuenta que los tipos de servicios que pueden ser proveídos por un tipo de almacenamiento u otro son distintos, ¿vale? Nosotros solemos pensar o solemos decir que cuando estamos hablando de las tecnologías del hidrógeno, no tendrían un tiempo de reacción tan rápido como los que tienen las baterías, ¿vale? O sea, una integración adecuada desde el punto de vista del sistema eléctrico podría ser el uso de baterías para la gestión de las reservas primarias, las reservas secundarias, pasarlas a otro tipo de soluciones que sí que te permitirían, pues, mantener el tiempo de descarga mucho más tiempo. Ahora veremos un ejemplo de una aplicación que estamos llevando a cabo aquí en Canarias, ¿vale? Pero básicamente entender eso, que tenemos 3 tipos de servicios complementarios, primarios, secundarios y terciarios. Cada uno de estos servicios complementarios tienen, pues, unas necesidades distintas en cuanto a tiempo y capacidad de actuación, ¿vale? Si nosotros planteamos la descarbonización de Canarias, tenemos que optar por sistemas que sean capaces de aportar los mismos servicios, pero sin utilizar esa generación térmica, ¿vale? Entonces, antes de empezar con esa parte de hidrógeno, tener en cuenta el balance, para que también tengamos en cuenta la eficiencia de este tipo de tecnologías. Para que se hagan una idea, para producir un normal metro cúbico de hidrógeno, ¿vale?, necesitamos 4,5 kilovatios hora, ¿vale? Y en el proceso de la producción del hidrógeno, te separa el hidrógeno del oxígeno, lo que puedes recuperar desde el punto de vista energético son unos 3 kilovatios hora, ¿vale? Si luego reconvertimos esa energía en energía eléctrica, recuperaríamos 1,5, ¿vale? Esa es la eficiencia de aproximadamente un 30%. O sea, es una eficiencia baja en comparación con otros sistemas de almacenamiento, pero tiene la posibilidad de incrementar esa capacidad de almacenamiento aumentando la capacidad, pues, de tanques, ¿vale?, de hidrógeno, con distintas presiones. Otro dato que es importante es el consumo, o sea, a nivel de potencia, las necesidades. Por cada kilo de hidrógeno se requiere en torno a unos 55 kilovatios, ¿vale? Entonces, si necesitan
el doble, pues ya saben que tienen que tener una fuente renovable de aproximadamente 100 kilovatios y así sucesivamente, ¿vale? Es bastante lineal esa distribución, ¿vale? Como decía antes, para el sector del transporte, consideramos que puede ser bastante interesante el transporte pesado por carretera. Fundamentalmente por esto. Si queremos cargar una guagua eléctrica, un autobús eléctrico, esos autobuses suelen tener una batería de en torno a unos 600 kilovatios hora, ¿vale? Si tuviéramos un punto de recarga de 50 kilovatios, tardaríamos 12 horas en cargarla. Ya se están hablando de puntos de recarga de 150, hasta incluso de 200 y más, ¿vale? Pero eso también es un problema. Si tenemos una estación donde tenemos varios puntos de recarga y cada uno de ellos con 200 kilovatios, se requiere una importante repotenciación de las infraestructuras en lugares en los que no estaban pensados para ello. Parece que tiene más sentido llevarlo a sitios donde tenga mayor producción renovable y tratar de, pues eso, de buscar la forma de producir esa energía y almacenarla en forma de hidrógeno, ¿no? El tiempo de recarga de una guagua de hidrógeno, para que se hagan una idea, es en torno a unos 9 minutos, ¿vale? Que vendría a ser como el tiempo de recarga de un coche de gasolina o de gasoil, ¿vale? Aquí en esta tabla hemos hecho un ejercicio de comparar el coste del combustible actual con respecto al coste que debería tener ese hidrógeno para tener la situación de paridad. O sea, que el usuario estuviera pagando lo mismo que está pagando actualmente, ¿vale? Entonces, en ese ejercicio, si tuviéramos el precio del diésel en 0,5 euros el litro y estamos en un autobús, es lo que marcamos ahí. Se requiere como unos 3,6 euros el kilogramo, ¿vale?, de hidrógeno para que el precio que estuviéramos pagando sea el mismo. Si ahora se fijan en la cifra actual, estamos a 1,5, estaríamos hablando de que el precio del hidrógeno que estaríamos dispuestos a pagar sería en torno a 10,7, ¿vale? Actualmente, producir el hidrógeno, teniendo en cuenta los costes de instalación aquí en Canarias, estamos hablando de en torno a unos 6-7 euros el kilogramo, ¿vale? Por tanto, se podría vender, o sea, existiría un margen de 3 euros con los precios actuales. Cierto es que esto es una coyuntura, que no debería quedar así, ¿vale? Pero un precio de referencia que estaría bien sería 0,95 euros el litro, que es lo que ha estado más o menos en los últimos años. Estaríamos hablando de 6,7, 6,8 euros el kilogramo. O sea, el hidrógeno está, digamos, de las distintas aplicaciones que se le pueden dar actualmente, es la que está más cercana a óptimo, ¿vale?, económico, ¿vale? Aquí tenemos una comparación de los distintos usos de hidrógeno, ¿vale?, y el precio que supondría, pues, esta paridad de coste, ¿vale? Lo que decíamos anteriormente, el transporte pesado por carretera, pues estaría en un precio entre 3,6 y 6,8 euros el kilogramo de hidrógeno, perdón, en situación común, en situación normal. La siguiente aplicación, que podría ser la más barata, estaríamos hablando de la reelectrificación, está entre 2,3 y 4,1. El almacenamiento a gran escala, pues también se podría plantear como una posible alternativa, sobre todo en islas en las que no exista la posibilidad de los hidrobombeos. Llámese, por ejemplo, en el caso de Canarias, tenemos los ejemplos de Lanzarote y Fuerteventura, que tienen menos capacidad para este tipo de tecnologías. O sea, puede ser una buena forma de almacenamiento a gran escala. El transporte marítimo, digamos que aquí comienza a ser un poco menos rentable porque hay que añadir el coste de la producción de ese combustible de síntesis que comentábamos anteriormente, el transporte aéreo, etcétera, ¿no? Entonces, esos son lo que estaríamos dispuestos a pagar, ¿vale? Y esto es el coste de producción en Canarias, en torno a 6,5 o 7,2 euros el kilogramo, según nuestra experiencia. Ya hemos comprado varios electrolizadores, sabemos cómo va el precio de mercado y esto es las cifras que solemos manejar, ¿vale? En cuanto a esta distribución, hay que tener en cuenta que hay que poner en la balanza también la capacidad de este tipo de sistemas para aplicar gestión de demanda. O sea, no solamente estaríamos cubriendo el transporte pesado, o sea, descarbonizando un sector que hasta el momento era difícil descarbonizar, sino que además podemos utilizar esta tecnología para proveer ciertos servicios complementarios de ajuste al sistema. Para que se haga una idea, en un electrolizador podemos variar entre el 100% y el 20% la capacidad de operación, ¿vale? O sea, tenemos un margen del 80%. Entonces, esto es algo que también es algo que afianza más este tipo de tecnología, ¿vale? A nivel de ITC se han estado trabajando
muchos años con tecnologías del hidrógeno. El primer electrolizador que se instaló en Canarias, incluso el primer electrolizador que se instaló en sistemas insulares, se instaló en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo, en el proyecto Red 2H2. Para los que tengan curiosidad, ese electrolizador se encuentra ahora mismo en los stands, ¿vale? Se ha traído a la feria, está en los stands del principio, ¿vale? Y es más, les animo a que lo visiten para que vean las piezas y cómo es el sistema, ¿no? Está bastante completo. En este caso, lo que se hacía fundamentalmente era producir 1 kilogramo de hidrógeno a la hora con un electrolizador de 55 kilovatios, ¿vale? Y se asociaba a uno de estos aerogeneradores que ven en la imagen, ¿vale? De tal forma que la producción eléctrica la convertíamos en hidrógeno, la almacenábamos en este tanque que está aquí detrás, que ha sido reconfigurado nuevamente para ponerlo en marcha. Ahora les explicaré por qué. A 25 bares y posteriormente se reelectrificaba con las 6 pilas de combustible que se encuentran justamente enfrente, ¿vale? Cada uno era de 5 kilovatios, en total eran 30 kilovatios. O sea, se invertía 55 kilovatios para producir el hidrógeno y 30 kilovatios era lo que se recuperaba en este caso, ¿vale? Entonces, este fue el primer proyecto, uno de los primeros proyectos que se planteó. El segundo proyecto que se planteó fue el Hydro Hybrid. Fue la primera aplicación en movilidad, ¿vale? También está el coche aquí en las instalaciones, ¿vale? Ese coche, exacto. Y la pila de combustible también, cierto, me lo estaban apuntando, que también está aquí, por si la quieren ver. En cuanto al coche de hidrógeno, tener en cuenta que en este caso era una aplicación en la cual inicialmente se esperaba comprar un coche de verdad, pero cuando preguntabas en esos años, pues nadie los tenía y hubo que fabricarlo, básicamente. Se cogió un coche eléctrico y se reconvirtió a un coche de hidrógeno, que es este que ven aquí en la imagen, ¿vale? Y básicamente se producía el hidrógeno con un electrolizador un poco más pequeño. En este caso estábamos hablando de un PEN de 1 kilogramo, ¿vale? De un normal metro cúbico, perdón. Hubo otro proyecto, este fue un proyecto más a nivel de papel, ¿vale? O sea, de análisis del potencial que existiría en Canarias. En este caso era el hidrobús. Se cooperó con Global, también con la Universidad de Las Palmas y con otros entes en Madeira y demás, para ver el potencial de descarbonizar todo el sector de transporte colectivo aquí en Canarias. Se plantearon unos números, ahí los tienen. Esos números, digamos que ya han sido actualizados y si tienen curiosidad, a través de la página del Observatorio Energético de Canarias pueden consultar la nueva estrategia del hidrógeno verde de Canarias, ¿vale? Y ver los números actualizados, ¿ok? Y ahora otro proyecto en el que estamos trabajando y llevamos ya 1 año y medio o así, ¿no? Es el proyecto Remote. El proyecto Remote está en la aldea de San Nicolás. Como saben, la aldea de San Nicolás es una ubicación un poco difícil, al fin y al cabo, desde el punto de vista eléctrico, porque está totalmente rodeada por zonas protegidas, ¿no? Entonces, las redes de transporte, digamos que no se pueden repotenciar tan fácilmente y eso para los grandes productores de lo que pueda haber de cualquier industria es un problema porque es difícil conseguir un punto de enganche con mayor potencia. La solución que ellos tenían era el uso de un grupo diésel, que se ha hecho. Pues a través de este proyecto, que es un proyecto H2020, lo que se ha conseguido es cambiar el sistema optando por una microred, ¿vale? En la que tienes un sistema de almacenamiento con baterías y también un sistema de hidrógeno, ¿vale? Pues compensando lo que comentaba anteriormente, las bondades de uno con las bondades del otro, ¿vale? Intentando mitigar esos problemas, ¿no? El sistema está compuesto por lo que ven, o sea, es una fotovoltaica sobre cubierta, que es esta que ven en la imagen. Además de esto, existiría un banco de baterías, existe un banco de batería de 100 kilovatios, 100 kilovatios hora, que se encuentra ya instalado. También un electrolizador de 1 kilogramo la hora, muy parecido al que teníamos en el año 2007. A eso se ha añadido una pila de combustible. Esa pila de combustible todavía no está en las instalaciones, se espera traer en enero de este año. Y el grupo diésel pues seguirá de apoyo para momentos en los que fallen el sistema, ¿vale? Fundamentalmente ese es el sistema o el esquema general. Este es el electrolizador, ¿vale? Que se llegó a instalar allí. Es básicamente un electrolizador de 1 kilogramo que tiene todas sus componentes, no solamente el sistema del electrolizador, el electrolizador en sí, sino también el purificador, etcétera. O sea,
digamos que es una solución containerizada. Y este es el control que se ha implementado. Hay que tener en cuenta lo que comentábamos anteriormente. O sea, cuando estamos hablando de soluciones en una ubicación aislada de red, hay que implementar mecanismos de gestión, ¿vale?, que nos permita coordinar el almacenamiento de la batería con el almacenamiento de hidrógeno. La realidad es que cuando te proveen una batería, ellos o los fabricantes suelen proveer su solución. Pero si tú quieres incrementar el sistema intentando plantear pues, el uso del hidrógeno para determinados huecos, determinados instantes, pues tienes que optar por sistemas de gestión energética específicos diseñados para este tipo de proyectos, ¿no? Pues lo que se ha hecho es implementar una herramienta de predicción. La hemos desarrollado nosotros mismos con técnicas, fundamentalmente el Weather Research Forecast como modelo de predicción energética y también técnicas de Machine Learning. Todas esas predicciones se generan todos los días, ¿vale?, con resoluciones de 2 horas y pasan a un sistema de gestión energética en el que coordinamos toda la generación, de tal forma que utilizamos las baterías básicamente para gestionar el tiempo real y el almacenamiento a gran escala que nos permite la pila de hidrógeno, ¿no?, pues para dar cobertura al resto de horas, ¿vale? Entonces, digamos que es un compendio entre las dos tecnologías, cooperan entre sí para aportar pues, la mejor capacidad de almacenamiento posible, ¿vale? Se han establecido 2 niveles de control, un bajo nivel, que fundamentalmente lo que nos permite es controlar frecuencias y voltajes, y otro sistema de gestión a alto nivel, que es el que controla el sistema en su conjunto, ¿vale? O sea, cuando tiene que arrancar cada parte del sistema, ¿vale? Y ya para terminar, el último eslabón que queríamos hablar es sobre el uso para otros sectores, lo que comentábamos anteriormente, en este caso para la movilidad marítima, ¿no? Se está promoviendo sobre todo soluciones que tengan que ver con el amoníaco, ¿no?, y el uso de este tipo de combustible. El amoníaco se puede generar, para que se hagan una idea, a través del hidrógeno y la combinación entre el hidrógeno y el aire, extrayendo el nitrógeno, ¿vale? O sea, cogemos el hidrógeno y el nitrógeno y lo combinamos en un proceso que se llama Haber-Bosch para producir el amoníaco verde. Si las fuentes de origen son renovables, también obtenemos un combustible renovable al final del proceso, ¿no? Y en este sentido, dentro de nuestras instalaciones del ITC, estamos embarcados en un proyecto actualmente que se llama el BioGreenfinery, ¿vale?, que básicamente consiste en eso. Se está planteando una biorefinería experimental, ¿vale?, que tiene que estar operativa al final del próximo año. Realmente a mediados del próximo año tiene que estar puesta en marcha. Está compuesta pues, con toda esta generación en renovables, no solamente generación fotovoltaica y eólica, sino además un conjunto de instalaciones que van a ser 2 electrolizadores, uno de 1 kilogramo y otro de 3 kilogramos. El electrolizador de 1 kilogramo se utilizará para producir amoníaco sintético, ¿vale?, y el electrolizador de 3 kilogramos para aplicaciones en movilidad, fundamentalmente con 2 aplicaciones concretas. Un autobús, ¿vale?, que esperemos que sea el primer autobús de hidrógeno corriendo en Canarias, y también un vehículo de hidrógeno, ¿vale? Entonces, este es el esquema del sistema. Digamos que actualmente ya se han lanzado todas las contrataciones, estamos trabajando a contrarreloj. Esperamos tenerlo el próximo año y que la próxima visita sea en las instalaciones de Pozo Izquierdo, donde podrán ver todas las instalaciones completas, ¿vale? Y otra peculiaridad de este proyecto es que es totalmente aislado, ¿vale? El sistema no está conectado a red. Por tanto, la estabilidad del conjunto se garantiza con la generación renovable y el almacenamiento energético que provee el sistema, ¿vale? Y con eso es todo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias Santiago, muchas gracias por esta charla. ¡Wow! ¿Qué cantidad de proyectos tiene el ITC en marcha?